Gracias, hermanos. Es un privilegio estar aquí en la iglesia Esmirna y saludarlos. Es una iglesia modelo, la iglesia Esmirna, y el pastor Vicente junto con Lolita son excelentes pastores de nuestro distrito, y no solamente del distrito, sino del Concilio Nacional. Así que están en una buena iglesia. Qué bueno que están aquí. Es una bendición conocer a Vicente, que por cierto es de Minatitlán, el lugar también donde yo nací, y se convirtió él en una iglesia en Reyes Azteca, en la iglesia del Sendero de la Cruz, y Dios lo llamó del Tecnológico de Minatitlán, estando estudiando una carrera ya perfilado. Dios lo llama para irse al Instituto Bíblico Alfa y Omega en Oaxaca, y ahí conoce a Lolita, que también viene de Lerdo. Así que en los planes maravillosos del Señor estaba unirlos y traerlos aquí a Esmirna, a Coatepec, en donde llegaron en condiciones muy pobres en la iglesia, pero miren todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Así que gracias a Dios por la vida de Vicente. Juntos trabajamos en el distrito Veracruz, liderando las iglesias que él mencionó, y es una bendición tenerlo, porque yo creo que sin él sería un caos el distrito. Así que gracias a Dios por la vida y mente de Vicente Castillo, por ayudarnos a desenredar las cosas que se enredan, y también la vida de Joel Aguirre, que es nuestro administrador. También saludo con mucho cariño a Laurita, que es la secretaria también de esta parte del distrito, ayudando a Vicente, colaborando con él, y también, por supuesto, ayudándome a mí en algunos momentos. Gracias, Laurita. Públicamente lo hago, eres bendición y eres una parte importante también de este trabajo. Hermanos, es una bendición estar aquí en Esmirna y compartirles una reflexión bíblica sobre lo que sería un concepto de felicidad, de poder conocer el enfoque bíblico de lo que es la felicidad. ¿Cuántos son felices? Están cumpliendo 29 años los hermanos Vicente y Lolita hoy, 29 años de casados. Altibajos sin duda, como todo matrimonio, pero son bendición. Así que gracias a Dios por la vida de Vicente y de Lolita. Vamos a hablar sobre algo que tiene que ver con la felicidad. La Biblia que mayormente usamos nosotros aquí en la Iglesia Evangélica y Asambleas de Dios, se conoce como la Reina Valera 60 por los dos hombres que han intervenido en ella, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y la versión que más introdujo en la Iglesia Pentecostal es la 60, la que se hace en 1960. Entonces la Biblia que usamos se conoce como Reina Valera 60. Y tiene un español muy elitista, muy universitario, así muy alto. Gracias a Dios por ustedes jóvenes que tienen ya otras versiones, que pueden leer la Biblia en diferentes versiones. Pero nuestra Biblia usa la palabra bienaventurado para hablar de dichoso o feliz. Entonces la palabra felicidad tiene mucho que ver en la Biblia. La iglesia debería de ser el lugar más eufórico y de más felicidad. Cuando venimos a la casa de Dios deberíamos de venir felices, radiantes. De tal manera que los salmos dicen: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces cuando nos invitan a una iglesia, cuando venimos a la iglesia, es un privilegio y razón de gozo y alegría arreglarnos, vestirnos, ponernos ropas de gala para venir al encuentro con nuestro Dios. Eso es algo hermoso. En la iglesia yo tenía una muchacha que caminaba 1 kilómetro para llegar a la iglesia, y una cuadra antes está Comisión Federal de Electricidad, y ahí hay una barda o una banqueta muy alta, una banqueta alta. Así que un día me la encontré ahí en la banqueta sentada y le dije: ¿qué haces aquí? Y me dijo: vengo caminando desde mi casa en Guaraches, y al llegar a la esquina me siento para ponerme mis zapatillas, tacón número no sé qué.
Entonces, como caminaba 1 kilómetro, los caminaba en guaraches. Y una cuadra antes, o sea, en la esquina de la iglesia, se sentaba, se quitaba los guaraches y se ponía sus zapatillas para entrar a la casa de Dios. Así. Entonces, en su concepto, ella le daba lo mejor al Señor. Se quería vestir para venir al encuentro con Dios. Y eso nos enseña lo que uno debería de hacer cuando venimos a la casa de Dios. No debería de haber gente más feliz que la iglesia cristiana. Antier estuve con un comediante, escuché a un comediante y la gente no se reía. Entonces se desesperó y empezó a atacar a las iglesias. Y decía que para estar aburrido, para estar amargados, ahí estaban las iglesias. Y eso por supuesto que cala, porque no hay gente más feliz que la gente que conoce a Jesucristo. Deberíamos de sonreír, de estar contentos, de carcajearnos. La Biblia nos invita a venir al altar y llorar. Qué bueno es llorar, qué emoción es poder llorar. Sana mucho la lágrima, nos ayuda, nos bendice, pero la Biblia también nos invita a venir con gozo y alegría a su presencia. Así que dichosos los jóvenes que pueden reírse en el templo, que pueden hacer dinámicas, las mujeres que pueden estar felices en la casa de Dios, los caballeros que venimos del mundo amargados, frustrados. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos ha sanado y nos ha bendecido. Jorge Luis Borges dijo: he cometido el peor de los pecados que uno puede cometer, no he sido feliz. El peor pecado, según ese escritor, que uno puede cometer es no ser feliz. Y la Biblia habla en muchas partes de la felicidad. Tenemos que entender que la palabra bienaventurado se traduce como feliz, dichoso, alegre, aquel que... Y la Biblia habla muchas veces de la bienaventuranza y de lo dichoso que somos en el Señor. Y hermanos, hay situaciones que uno debe de aprender a manejar para poder ser felices. Número 1, para poder ser felices, disfruta lo que tienes. Número 1, disfrutemos lo que tenemos. Las cosas pequeñas, generalmente uno dice: si tuviera aquello sería feliz. Si tuviera el papá que tiene aquella muchacha, yo sería feliz. Si manejara el carro que tiene aquel señor, sería feliz. Si tuviera la casa que tuviera tal persona, sería más feliz. La verdad es que no es así, porque aún teniendo lo que tuviera la otra persona, estarías en la misma situación emocional. Hay gente que tiene menos que tú y es más feliz que tú. Hay gente que no maneja tu carro, hay gente que no maneja tu cuenta bancaria así como tú la tienes, y hay gente que conoce la dicha y la felicidad. Hay gente que no vive lo que tú estás viviendo y es más feliz. De modo que cuando uno cree que le hace falta algo material para ser feliz, la verdad es que no es así. Uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene. Benjamin Franklin dijo: la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Los seres humanos a veces apostamos a ser felices a un suceso que nos pase, a algo que suceda en la vida, y que generalmente eso nunca va a pasar, nunca nos va a suceder. Como por ejemplo, pensamos que si me sacara el melate, si me sacara la lotería. Conozco yo 2 personas que se han sacado, una la lotería y otra el melate. Había una pastelería en Minatitlán, en la avenida 18, y la persona era buena pastelera, pero estaba rentando un local y de repente, ¡pum!, se fueron para arriba, compraron locales, su pastelería se volvió como una franquicia. Y yo dije: ¿cómo fue que pasó? Y ya luego me explicaron que se habían ganado el premio mayor de la Lotería Nacional. Otra persona estaba en Acayucan, era miembro o simpatizante en una iglesia de las Asambleas de Dios en Acayucan. Esta persona trabajaba en las llantas, era talachero, se ganó el melate. Le prometió el pastor el diezmo. En aquellos años eran como 3 millones lo que él se había ganado. Entonces el pastor empezó a hacer cuentas de lo que era el diezmo. Y dijo el pastor: voy a poner un asilo de ancianos. Yo estuve en la iglesia el domingo cuando él anunció, y dijo: aquí atrás vamos a comprar ese terreno que está atrás, a espaldas del templo, y ahí vamos a construir un asilo de ancianos. Yo me sentí miserable cuando vi su proyecto, porque él era joven y yo ya tenía algo recorrido en el ministerio, y dije: este muchacho va a hacer cosas más grandes de lo que yo pude haber hecho. Y luego dijo: vamos a poner un sentido nuevo,
Y resulta que la persona que se ganó el melate no diezmó. El proyecto nunca se materializó y el equipo de sonido terminó en un Alpha 4, bocinas Zoom, enanitas, chaparritas, algo así como un Rapson para la gente que no conozca mucho de sonido. Es el equipo más corriente que puede ver, algo así con mucho respeto, como lo que compran las escuelas para hacer sus homenajes. Fue todo lo que donó, el muchacho fue todo lo que donó, se gastó sus millones, se volvió alcohólico y lo único que quedó de aquel premio fue una llantera que le compró a su hijo. Pero la gente cree a veces que necesita algo para ser feliz. Y hermanos, disfruta lo que Dios te está dando hoy. Este es el tiempo que Dios hizo, eso es lo que te toca vivir, eso es lo que Dios te ha dado. Si te dio Dios una bicicleta, manéjala con tanta pasión. Si Dios te dio un carro último modelo, manéjalo con gratitud. Si Dios te permite vivir en una casa de interés social, vive en ella con emoción. Si Dios te permite tener una residencia, disfrútala, porque las cosas que Dios nos ha dado son suficientes para nosotros. Vivimos agradecidos con el Señor. Y eso no significa que Dios no nos vaya a dar más cosas o que vayamos a prosperar. Por supuesto que Dios nos va a dar más, pero mientras eso sucede, seamos felices con lo que tenemos. La felicidad está hecha de pequeñas cosas, ¿sabe? Como por ejemplo, alguien dijo, la felicidad consiste en pequeñas cosas, como por ejemplo un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. No nos haría nada mal si fuera algo así. Vamos a la primera cita, Lucas capítulo 6, versículo 20. En las bienaventuranzas, el sermón del monte, Jesús nos dio varias bienaventuranzas, creo unas 6 o 7 frases de dichoso aquel. Y en el capítulo 6, versículo 20, se omite la palabra bienaventurados los pobres en espíritu, la palabra espíritu se omite. Así que Lucas 6:20 dice así en esta versión: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Jesús no estaba exaltando la pobreza ni la miseria, porque Jesús no la exaltó. Jesús vivió bien, ¿cuántos lo saben? Jesús fue pobre hasta la edad de 2 años. Ellos ofrecieron la ofrenda de los pobres que la ley mencionaba y que consistía en 2 palomas, porque cualquiera podía agarrar palomas, hasta la gente pobre. La verdad es que en la Biblia no se prohibía que la gente trajera ofrendas, ni los pobres estaban exentos de las ofrendas. Así que José y María trajeron las ofrendas de los pobres, consistentes en 2 palomas, pero la economía de Jesús cambió a la edad de 2 años, cuando llegaron los magos y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y ese dinero y esa especie de oro y mirra le alcanzó a Jesús para irse a Egipto y vivir bien, y vivir cómodamente bien por muchos años. Pero Jesús fue una persona que vivió en prosperidad y en bendición. De modo que Dios no estaba exaltando, o Jesús no estaba exaltando la pobreza, pero sí nos estaba diciendo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que, hermanos, disfrutemos lo que tenemos, lo poco, lo sencillo que tenemos ahora, aprendamos a disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Es bueno Dios con nosotros y nos da siempre lo necesario. La felicidad, pues, es cuestión de disfrutar lo que tenemos. Número 2, para poder ser felices, necesitamos también poner nuestra voluntad y decir, yo seré feliz, soy feliz, voy a ser feliz. La felicidad no es cuestión de circunstancias. O sea, no es que esté en un lugar donde las circunstancias están felices y por lo tanto voy a ser feliz. No es que esté en un pueblo feliz, sino que yo hago que el pueblo esté feliz. Coatepec es una ciudad feliz, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Conocen ciudades tristes? ¿Hay ciudades tristes, ciudades enfermas? Sí, hay ciudades así. Ciudades tristes en donde uno llega y dice, caramba, algo está pasando, la economía está mal, el entorno social está mal, mucha gente migra de esos lugares, como nos pasó en el sur, en los 90, gente de Aguadulce, Nachital, Coatzacoalcos, familias completas se fueron
y en diciembre era triste ver los carros que iban, la gente, literalmente familias se iban, muchas iglesias quedaron dañadas, y entonces hay circunstancias así, pero no es cuestión de circunstancias, o sea, tú no estás en una familia triste, por lo tanto eres triste, tú tienes que hacer todo lo posible por ser feliz, y tenemos un Dios que no depende de las circunstancias, sino depende de su presencia para hacernos dichosos. La Biblia nos enseña que hay un Dios que es capaz de cambiar los estados emocionales. Y el Salmo capítulo 30, versículo 11, que alguien le puso música al Salmo y cantamos, has cambiado mi lamento en baile. Esta canción que cantamos está basada en el Salmo capítulo 30, versículo 11, que dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Lo que el Salmo está citando es una cuestión de muerte, de un duelo, de guardar luto por alguna circunstancia de alguien que murió. Y yo creo que el Salmo toma la experiencia más traumática que tienen los seres humanos, que es la muerte, para enseñarnos lo que es capaz Dios de hacer. Dios tiene poder para cambiar cualquier estado depresivo. Y el poder de Dios es tal que puede llevarnos del dolor más grande que los seres humanos pasan, que es la muerte, y llevarnos al gozo y a la alegría. Y el salmista usa dos cosas, que sería el lamento y el cilicio. Otra versión dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, dice otra versión. Lo cual quiere decir que menciona el duelo que guarda alguien. En años pasados, muchos años anteriores, las mujeres viudas guardaban luto y se ponían ropas de luto, colores oscuros, grises. Eso era antes, ya no lo es. Ropas negras, vestidos negros. Y si alguien cumplía años, meses después de que ella había perdido a su esposo, estaba prohibido que fuera. Si había unos 15 años al año de la muerte de su esposo, ella no podía ir a esos 15 años. Eso era antes. Ahora no. ¿Sabe que un esposo le dice a su esposa, amor, ¿tú llorarías si yo me muero? Y ella se queda pensando y le dice, sí, sí lloraría. Ya ves que tú siempre dices que yo lloro por cualquier tontera. Entonces, la viuda guarda luto por las circunstancias. Y eso era hace 20, 30 años atrás. Ahora, váyase más años atrás, en donde una mujer judía bíblica, en los tiempos de la Biblia, perdía a alguien y tenía que guardar su ropa de luto. Sacaba su ropa de luto. Y dice la Biblia que Él cambia nuestra ropa de cilicio y nos pone ropa de fiesta. Cuando alguien pasa por un momento difícil, hay que cambiarle esa ropa y ponerle una ropa de fiesta, porque Jesucristo está contigo, porque el poder de Dios está contigo. Y por eso dice la Biblia, tú convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste con ropa de fiesta. Y cuando venimos a la iglesia, venimos a una fiesta, hermanos. Vístase lo mejor que pueda. Póngase lo mejor que pueda. Maquíllese para venir a la presencia del Señor. Arréglese para venir al encuentro con su Dios. Eso es lo que hace el poder del Señor. No depende de circunstancias, de estados emocionales. Víctor Frank, que fue psicólogo judío y que sobrevivió a los campos de concentración nazi, él decidió ser feliz a pesar del estado en los campos de exterminio. Y entre su biografía uno lee que él decidió ser feliz ahí. Él decía que veía que alrededor de él se moría la gente, se enfermaba más la gente deprimida. ¿Cómo se podía ser feliz en un campo de concentración? Donde el olor a muerte era lo común, donde ver a alguien, algún familiar muerto y no poder ayudarlo. ¿Cómo podría uno ser feliz viviendo en situaciones mal, durmiendo como los animales? ¿Cómo podría alguien ser feliz? Víctor Frank decidió ser feliz y él dijo, los nazis pueden quitarme muchas cosas, pero no me pueden quitar el privilegio de ver el amanecer y el atardecer.
Así que se levantaba muy de madrugada cuando el sol iba a salir y él se quedaba viendo cómo el sol salía. En la tarde veía cómo el sol se oponía. Él decía, no me pueden quitar el privilegio de reírme. Así que durante los campos de concentración y los meses que estuvo allí, decidió contar chistes, reírse de lo que pasaba alrededor de él, y se reía y provocaba este momento de alegría para que él pudiera sobrevivir. Antes de los campos de concentración él tenía una clínica y su esposa vivía. Después fue asesinada y todo lo perdió. Pero hermanos míos, nosotros estamos aquí con alguien que nos ayuda y es Jesucristo. Dios está aquí y Él te trajo justamente a este lugar para decirte que a lo mejor el entorno de tu vida no va a cambiar, que a lo mejor lo que pasa a tu alrededor no puede cambiar, pero sí puede cambiar tu corazón, sí puede cambiar tu mente, sí puede cambiar tu espíritu. Dios puede estar contigo y Él te quiere ayudar a que tú seas feliz. Levante su mano derecha conmigo y diga, yo decido ser feliz. Con la ayuda de Dios y con Jesús en mi corazón, seré feliz. Gracias, baja su mano. Número 3, algo que nos ayuda mucho en esta búsqueda de felicidad es la sonrisa. Aprenda a sonreír. Aprenda a reírse. Voltea a la persona junto a usted y sonríale, por favor. Voltea a la persona junto a usted y sonríe. Hay gente que no sonríe nada, hermano. Gente que no se ríe. Miguel Blanco, Rodrigo Bravo dice que Miguel Blanco no se ríe. Dice Rodrigo Bravo, le cuento un chiste a Miguel y no se ríe. Pero Miguel es risueño, sí se ríe, es cierto. Cuando somos niños, reímos 300 veces al día, dicen los estudiosos de la conducta, que un niño es capaz de reír hasta 300 veces. El pequeño se ríe de cualquier cosa. Es emocionante ver a un niño, a un sobrino, a un hijo, cómo se ríe, cómo juega por cualquier circunstancia, hermanos. Tenemos un jefe aquí inmediato, Jorge Canto, de Yucatán. Jorge Canto dice, nunca le compré a mis hijos juguetes de marca, siempre les compré de plástico, de ese plástico rígido, los Superman y todos los muñecos que les compré, porque luego dice, le compraba de marca y jugaba con la caja y no con el muñeco. Así que aprendí a comprarle a mis hijos muñecos así. Pero un niño disfruta lo que tiene y ríe 300 veces al día. Dicen los estudiosos que un anciano a veces sonríe solamente 80 veces al día. Imagínese cómo estará su espíritu, imagínese cómo estará su estado anímico si en el día usted no sonríe. La Biblia nos dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Así que es bueno que nosotros riamos, hermanos. Vamos a Proverbios 15:13. Proverbios capítulo 15, versículo 13, dice el Proverbio capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Todos los caballeros levanten su mano derecha, por favor. Todos los caballeros, levanten su mano. Mire cuánto nos ahorraríamos en cosméticos, hermanos. Apréndase esta cita, por favor. Enmárquela, enmíquela, póngala en su carro como una calcomanía. Y la próxima vez que su esposa le pida presupuesto para maquillaje, dígale Proverbios 15:13. Porque un labial puede andar alrededor de 200, 300, una sombra, ¿verdad? Hay mujeres que se ponen crema para todo. El yerno le dijo a su suegra, le voy a recomendar una crema que le va a ayudar para todo. Y la suegra se puso contenta y le dijo, ¿cómo se llama? Se llama cremación, le dijo. Cremación. Tengo una suegra excelente, hermano. La verdad, mi suegro murió hace algunos años, pero fueron un regalo, bueno, fue un regalo de Dios, ella lo sigue siendo. Entonces, el maquillaje y la crema son necesarios, pero hay algo mejor que la crema y algo mejor que el maquillaje, y es el corazón alegre. Que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que
Algo que nosotros tenemos que aprender es a reírnos, hermanos. No es lo mismo reír que ser felices, pero cómo ayuda el reír. Alguien dijo que el que se ríe de sí mismo siempre tendrá razones para reírse. Entonces, cada vez que usted haga un oso, cuéntelo. Llegue contento y diga, les voy a contar el próximo oso que hice. Y entonces cuente sus osos y ríase de usted mismo, porque siempre tendrá razones para reírse. Y es bueno poder reír. ¿Se acordarán ustedes de Hunter Patch Adams, el fundador de la risoterapia? En 1971, este doctor que todavía vive, creó o inventó la risoterapia. Él descubrió que los enfermos terminales de cáncer, de alguna enfermedad grave, si reían, mejoraban su estado de salud. Él se dio cuenta que una persona que estaba enferma, si sonreía, entonces eso le ayudaba físicamente y las medicinas trabajaban mejor con las personas que tenían cáncer o leucemia. Así que él introdujo algo científico que se llama risoterapia. Hunter Patch Adams es un doctor que hasta el día de hoy vive y que Robert Williams protagonizó la película de él, en honor a él, que se llamaba Patch Adams. Robert Williams se suicida y es increíble que alguien se haya suicidado como él, porque yo recuerdo la película Más allá de los sueños, donde su esposa se suicida y él va al purgatorio a buscarla en la imaginación del escritor de la película, y la encuentra y encuentra a su hijo, que ahora está representado por Cuba, y le dice su hijo, ella está en otro lugar porque los suicidas están en otro lugar. Y cuando se suicidó yo puse esa película para recordar y dije, ¿cómo alguien que sabía lo que había allá por la imaginación y escritor de algún productor de películas se suicidó? Pero ¿cómo alguien que sabía lo que era la risoterapia lo hizo? Hermanos míos, Dios quiere que tú seas feliz. No pienses en el suicidio, no pienses que tu vida va a acabar mal, no pienses que solo sobrevives. Hay algo que se llama bienaventurado, dichoso, feliz, y en Cristo y en la Biblia uno encuentra muchas veces, muchas referencias a que sí es posible que tú seas bienaventurado. Dile a la persona junto a ti, bienaventurado eres, dichoso. El sentido del humor es una capacidad natural de la especie humana. Dicen que es propio de la raza humana el sentido del humor. No hay en otra especie viva el sentido como el nuestro, el sentido del humor. Y el sentido jarocho es bueno. La vida es más rica cuando uno tiene el sentido del humor. Bienaventurados los que viven con sanguíneos, con gente alegre, feliz. Sabe que la iglesia debería de ser el lugar más feliz que debería de existir. El templo y el culto debería ser el momento de mayor euforia. Soy una persona poco expresiva porque nací aquí en la iglesia, nunca bailé, ni siquiera en los bailes de la escuela, porque mi mamá era muy religiosa, así que no sé moverme, porque nunca bailé. Me gustaría danzar cuando danzan ustedes, y a veces trato de moverme y la gente dice que parezco un tronco flotando en un río, que nada más me muevo así. Así que ya mejor no lo hago. Pero ustedes que pueden danzar, ustedes que pueden brincar en la presencia del Señor, hágalo. Hágalo. Soy tan poco expresivo que el momento más eufórico fuera de la iglesia es cuando veo a los Pumas meterle un gol a la América. Cuando estoy ahí sentado en la sala de la casa o en el estadio y mete Pumas un gol a la América, solo digo gol. Y entonces, gente que es expresiva, hágalo en la iglesia. La iglesia debería ser el momento más emocional. Chavos, jóvenes, de verdad, con todo el corazón se los digo, disfrute su cristianismo, disfrute la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es fenomenal, es hermosa, es hermoso ser protestante, es hermoso pertenecer a una iglesia como la iglesia Esmirna. Y mire que Dios es un Dios que nos demanda alegría. Hay salmos de alegría. Voy a ir rápido, así que si ustedes son amables de querer copiarlos, ponga solamente salmos y copie los números que vienen a continuación. Salmos capítulo 66:1 dice:
aclamar a Dios con alegría toda la tierra, dice el Salmo capítulo 66 versículo 1. O sea que nada fuera de la realidad. Que la iglesia es aburrida no es cierto, que el culto es aburrido no es cierto, que la vida cristiana es aburrida no es cierto, que Dios es aburrido no es cierto. Tenemos un Dios alegre, una iglesia alegre, un cristianismo lleno de gozo y felicidad. Salmo 66:1, clamad a Dios con alegría. Salmo 98:4, cantar alegres a Jehová toda la tierra, levantar la voz y aplaudir y cantar salmos. Salmo capítulo 98 versículo 4, y el salmo clásico y obligatorio, Salmo 101, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100 versículo 1 y 2. O sea, que cuando uno viene a la casa de Dios debería de estar alegre, debería de estar feliz. Oh sí, denle un aplauso a la gente que está con nosotros por primera vez. Es un Dios alegre, es una iglesia alegre, es un pueblo feliz. Salmo 126, versículo 2, dice el Salmo de libertad: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Lo siento mucho, la iglesia no es para gente amargada. Perdónenos, la iglesia no es para gente frustrada. La gente es para gente que viene con amargura, con tristeza, pero que encuentra sanidad en Cristo. Y cuando Cristo sana nuestros corazones, nos volvemos las personas más alegres que pueden haber. La gente nos ve diferente. En la iglesia que pastoreo hay una muchacha que se llama Guillermina Prieto, chaparrita, chiquitita, menudita, así pequeñita. Ella trabajaba en la farmacia El Fénix, que ya desaparecieron, esta cadena de farmacias. Y un día había una muchacha que se llamaba Iraíz ahí en la farmacia, y a Iraíz le llamó la atención porque Guille era tan alegre. Llegaba y unos 200 metros la gente sabía que iba a venir, que venía gritando desde allá y saludando a medio mundo. Llegaba a la farmacia y todo el mundo sabía que había llegado Guille, así que le preguntó: oye, dime por qué eres tú tan alegre y tan feliz. Guille le dijo: es que, pues quiero decirte que voy a una iglesia y que Cristo vive en mi corazón. La señora le dijo: háblame más de eso. Y ella dijo: yo no sé, pero te voy a presentar a mi mamá. Y la hermana Berta es una ganadora de almas, así que la presenta. La hermana Berta le habla y la evangeliza, y se convierte Iraíz por la alegría de Guillermina. Entonces la gente debe de vernos a nosotros los cristianos felices, hermanos. Si usted va a una fiesta donde hay mayoría de inconversos, la mesa de los cristianos debería de ser la mesa que más relajo haga. Y si hay otra mesa donde se están riendo más, por favor organice alguna risa improvisada y dígale a los de la mesa: miren, somos cristianos acá y los de allá se están riendo más, así que cuento hasta 3 y nos soltamos una carcajada todos, para que los inconversos digan: esta mesa de cristianos es la más divertida. Deberíamos de ser los cristianos los más alegres que hay, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque nuestra felicidad no acaba cuando acaba la música, porque nuestra felicidad no acaba con la fiesta, porque nuestra felicidad continúa en la noche cuando vamos a dormir y el Señor está con nosotros. Y el Salmo 126:2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas. Número 4, perdón. Para poder ser felices, practique el perdón. Practique el perdón. No hay amor más grande que el amor de Dios. Y Dios nos perdona. No sé si usted ha vivido con culpa en alguna ocasión. Pero David, el rey David, cometió un adulterio y trató de esconderlo en el adulterio. La mujer con la que él se había metido quedó embarazada y mandó a llamar al capitán, al esposo, para que pensaran que era hijo de él. El Señor era muy leal y durmió afuera y no durmió con ella.
Luego provocó la muerte de David y pensó que ya se había ocultado su adulterio. Pero su conciencia y su corazón se iban opacando. Escribió 2 salmos penitentes, el Salmo 51, que es el más conocido: ten piedad de mí, oh Dios. Pero hay otro salmo que escribió David, que es el Salmo 32, y hacia allá voy a ir. En el Salmo 32 él describe el estado emocional cuando alguien está triste. Y dice: mientras callé, se envejecieron en mi gemir mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea que el brillo y alegría que tenía esta persona se iba secando poco a poco. Conocemos gente desde la secundaria que en la secundaria eran felices, que en la prepa eran un trompito, dinámicos, alegres, eran el alma de la fiesta, llegaban y cambiaban el entorno, pero algo pasó en su corazón que los afectó y el verdor se volvió en sequedad y poco a poco se fueron opacando, dejaron de reír, dejando de ser el alma de la fiesta. Y a David le pasó eso, se volvió un verdor en sequedad de verano. Pero el Salmo 32 es un salmo de felicidad, en donde David vuelve a decir en el versículo 1: bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto, dice la Biblia, Salmo capítulo 32, versículo 1. Dichoso aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dice el versículo 1: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones y a quien se le borra sus pecados. La Reina Valera 60 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este es el momento más feliz del ser humano. Saber que estoy delante de mi Dios, del único capaz de juzgarme y señalarme, la única persona que tiene autoridad para condenarme, y poder saber que ese Dios omnipotente declara sobre mi vida perdón. Y Él me ve arrepentido, hincado, y me dice: hijo, te perdono. Cuando Dios me dice eso, es el momento de mayor felicidad. Hermanos, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Si Dios te ha perdonado tus pecados, debes de vivir feliz. Y si no, y si tienes algún remordimiento en tu corazón, por favor, ven al Señor. Dios quiere perdonarte, quiere quitar la culpa de tu corazón y lo que te está dañando. Acepta el perdón de Dios, que es real, que es verdadero. Dios quiere perdonarte. En este punto abro un inciso para hablarles del perdón de otras personas. O sea, perdone a alguien a su alrededor. Es muy difícil perdonar, pero es más difícil todavía vivir atado al que nos lastimó. El esposo ya se fue y te dejó, perdónalo. El papá falló, perdona a tu papá. Alguien te lastimó, perdónalo. Alguien te ha traicionado, otórgale el perdón. No necesitas que te hable para pedirte el perdón. Dale tú el perdón antes de que te hable. Porque usted tiene autoridad para perdonar. Y la Biblia dice en Mateo 18, 21: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7 perdona. O sea que tú tienes poder para perdonar. El perdón no consiste en que alguien me lo pida, sino en que yo lo tenga que dar a la persona. Yo puedo declarar que perdono a mi padre, que perdono a mi mamá, que perdono a mi hijo, que perdono a mi cónyuge. Puedo declarar pues que tengo el poder de perdonar a alguien. Y cuando tú perdones a alguien, eso te va a dar felicidad. Y número 3, si son tan amables ya de ponerse de pie para hacer esta última parte así de pie. Hay una práctica más importante también para poder ser felices, es perdonarnos a nosotros mismos también. El perdón de Dios está aquí para nosotros. Perdonar a alguien te va a ayudar mucho, pero también tienes que perdonarte a ti por los errores y fallas que has cometido. A veces la sociedad no olvida, no perdona,
Dios sí perdona y olvida, pero hay alguien más que necesita perdonar, y eres tú. Perdonarte a ti mismo. Hermanos, esta tarde Dios te ha traído a este lugar para decirte que hay felicidad. No vivas así, con tantas posiciones, con tantas bendiciones, con lo que Dios te ha dado, pero no siendo feliz. Dios te trajo en este momento a este lugar para que tú sepas que sí es posible ser feliz con lo que tienes ahora, con lo que te está pasando ahora. Jesucristo está aquí y Él ha venido para darte dicha y felicidad.